Es un hecho que vivimos en un mundo lleno de desafíos. Cada día nos enfrentamos a una avalancha de noticias que nos recuerdan lo frágil que es nuestra existencia. Desastres naturales, conflictos armados, enfermedades, crisis económicas y divisiones sociales que parecen insuperables. Estas realidades no solo aparecen en los titulares, sino que también tocan nuestras vidas personales de maneras profundas. Tal vez algunos de ustedes hoy están cargando con pruebas que parecen demasiado grandes para soportar. Podría ser una enfermedad inesperada, un problema financiero que no se soluciona o una relación rota que deja un vacío en su corazón. Otros tal vez llevan consigo luchas internas, dudas, temores, ansiedades y un anhelo de paz que parece inalcanzable. En momentos como estos, es natural preguntarse, ¿por qué Dios permite esto en mi vida? ¿Por qué un Dios que me ama permite que enfrente pruebas tan dolorosas? Estas preguntas no son nuevas. A lo largo de la historia, generaciones enteras han clamado al cielo buscando respuestas desde los tiempos de Job hasta nuestros días. El sufrimiento humano es una constante en la experiencia de la humanidad y cada uno de nosotros en algún momento se encuentra en el valle de la incertidumbre, buscando desesperadamente un propósito detrás de su dolor. Pero quiero decirles algo importante, algo que nos enseña la palabra de Dios. Las pruebas no son una señal de la ausencia de Dios. Al contrario, son una evidencia de que Él está obrando en nuestras vidas. Romanos 8:28 declara, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Es un versículo que hemos escuchado muchas veces, pero quizás no siempre hemos comprendido en su totalidad. Este pasaje no dice que todo lo que enfrentaremos será fácil o agradable. Tampoco promete que no habrá lágrimas ni sufrimiento. Lo que nos asegura es que Dios tiene un propósito mayor, un plan que incluye incluso los momentos más oscuros y difíciles de nuestra vida. Permítame ilustrar esto en la imagen de un alfarero trabajando con el barro. Imaginen a un alfarero sosteniendo un pedazo de barro y forma entre sus manos. Para convertir ese barro en una hermosa vasija, primero debe presionarlo, moldearlo y darle forma. Luego debe colocarlo en el horno donde el calor y la presión lo endurecerán y le darán resistencia. Si el barro pudiera hablar, tal vez se quejaría del proceso. Tal vez diría, esto es demasiado. ¿Por qué me estás presionando así? ¿Por qué debo pasar por este fuego tan intenso? Pero el alfarero tiene una visión que el barro no puede entender. Él ve lo que ese barro puede llegar a ser. De la misma manera, Dios, nuestro alfarero celestial, nos está moldeando constantemente, incluso cuando no entendemos el proceso. Las pruebas que enfrentamos en la vida son como las herramientas que Dios usa para moldear nuestro carácter. En la Biblia encontramos numerosos ejemplos de hombres y mujeres de fe que enfrentaron grandes dificultades, pero que al final descubrieron que Dios estaba obrando en cada detalle de sus vidas. Pensemos en Abraham, quien enfrentó una de las pruebas más difíciles que cualquiera podría imaginar. Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac, el hijo de la promesa. Abraham no entendía por qué Dios le pedía algo tan doloroso, pero obedeció confiando plenamente en el carácter y las promesas de Dios. En el momento crucial, Dios proveyó un carnero para el sacrificio, demostrando que Él nunca abandona a los que confían en Él. Esa prueba no solo fortaleció la fe de Abraham, sino que también nos dejó una poderosa lección sobre la provisión y la fidelidad de Dios. Consideremos también a José, un joven que fue vendido como esclavo por sus propios hermanos y más tarde encarcelado injustamente. Durante años José debió sentirse olvidado, abandonado y traicionado. Pero Dios estaba obrando en el trasfondo, utilizando cada circunstancia para preparar a José para un propósito mayor, salvar a Egipto y a su familia durante una hambruna devastadora. Lo que parecía una serie de tragedias fue en realidad una preparación divina para algo más grande de lo que José podía imaginar. Incluso nuestro Señor Jesucristo enfrentó pruebas durante su tiempo en la tierra. Fue rechazado por los suyos, traicionado por un amigo cercano y crucificado injustamente. Pero a través de esas pruebas cumplió el propósito eterno de redimirnos del pecado y abrirnos el camino a la vida eterna. Si el Hijo de Dios no estuvo exento de pruebas, ¿cómo podemos esperar estarlo nosotros? Pero aquí está la esperanza. Así como Dios usó las pruebas en la vida de Jesús para un propósito glorioso, también puede usar nuestras pruebas para moldearnos, para fortalecernos y para acercarnos más a Él. Tal vez hoy estás enfrentando una prueba que parece insuperable. Quizás sientes que el peso de tus problemas te está aplastando y que no hay una salida a tu dolor. Quiero que sepas que Dios
no te ha abandonado. Él está contigo en medio de tu lucha, obrando en tu vida incluso cuando no lo sientas o no lo veas. En Isaías 4:2 Dios promete: cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Estas palabras nos recuerdan que las pruebas no son el final de nuestra historia. Son una etapa de camino, una parte del proceso que Dios usa para llevarnos a un lugar de mayor fe, madurez y propósito. Dios no desperdicia ninguna prueba en nuestras vidas. Cada lágrima que derramamos, cada lucha que enfrentamos está siendo utilizada por Él para un propósito eterno. Las pruebas son herramientas que nos enseñan a confiar en Él, a depender de su fuerza y no de la nuestra. Nos ayudan a desarrollar paciencia, humildad y perseverancia. Y lo más importante, nos acercan más a nuestro Creador. En Jeremías 29:11, Dios nos asegura: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Estas palabras nos recuerdan que Dios tiene un plan para nuestras vidas, un plan lleno de esperanza y propósito. Incluso cuando no entendemos por qué enfrentamos ciertas pruebas, podemos confiar en que Dios está obrando para nuestro bien y para su gloria. Mis amigos, quiero animarlos hoy a que no sean en medio de sus pruebas. No pierdan la esperanza. Dios está trabajando en sus vidas, moldeándolos para algo más grande de lo que pueden imaginar. Él no solo quiere aliviar su dolor, quiere transformarlos a través de Él. Cada prueba que enfrentan es una oportunidad para crecer, para acercarse más a Dios y para ser testigos de su poder y fidelidad. Así como el oro es refinado en el fuego, también nosotros somos purificados a través de nuestras pruebas. Y al final seremos más fuertes, más firmes en nuestra fe y más semejantes a Cristo. Recuerden las palabras de 2 Corintios 4, y dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Dios está obrando en ustedes, incluso en este momento. Confíen en Él y Él les llevará a un lugar de mayor plenitud, propósito y paz. Es fácil hablar de fe cuando todo va bien, cuando nuestras vidas están llenas de bendiciones, cuando no hay problemas a la vista y cuando las circunstancias parecen estar bajo nuestro control. Decir confío en Dios puede parecer natural, pero la verdadera fe no se mide en los momentos de tranquilidad. Es en las tormentas, en los valles oscuros de la vida, donde nuestra fe es probada y fortalecida. Dios utiliza las pruebas no para debilitarnos, sino para darnos una fe más profunda, una fe que no se tambalea con los vientos de la adversidad. La Biblia nos dice en Santiago 2:3, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Cómo puede alguien tener gozo en medio de las pruebas? Es una pregunta legítima. Desde una perspectiva humana, el sufrimiento nunca parece algo que podamos asociar con el gozo. Pero Santiago no nos está pidiendo que nos regocijemos por el dolor en sí mismo, nos está llamando a ver el propósito divino detrás de nuestras pruebas. Él nos recuerda que cada desafío, cada dificultad está trabajando algo eterno en nosotros, algo que fortalece nuestra fe y nos prepara para los planes que Dios tiene para nuestras vidas. Pensemos en un ejemplo bíblico poderoso. El apóstol Pedro, un hombre apasionado y muchas veces impulsivo, declaró con valentía que nunca abandonaría a Jesús, incluso si eso significaba enfrentar la muerte. Pero cuando llegó el momento de la prueba, cuando Jesús fue arrestado, Pedro negó conocer a su maestro 3 veces. Esa experiencia debió haber sido devastadora para Pedro. Él había fallado en el momento crucial, pero Jesús no lo rechazó. Después de su resurrección, Jesús buscó a Pedro, lo restauró y le dio un llamado más grande: pastorear a su pueblo. A partir de esa experiencia, Pedro fue transformado. Su fe, aunque rota y probada, se convirtió en una roca firme sobre la cual Dios edificó su iglesia. Lo que vemos en la vida de Pedro es un principio que se aplica a todos nosotros. Dios permite las pruebas para revelar la debilidad de nuestra fe, pero también para fortalecerla. Cuando enfrentamos dificultades, nuestras propias fuerzas y recursos a menudo se agotan. Es en esos momentos que aprendemos a depender completamente de Dios. Como el apóstol Pablo escribió en 2 Corintios 9, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Es en nuestra debilidad que el poder de Dios se manifiesta con mayor claridad. En la vida diaria esto significa que las pruebas nos enseñan a caminar por fe y no por vista. Cuando todo está oscuro y no podemos ver el camino delante de nosotros, debemos confiar en que Dios está guiando nuestros pasos.
Esto no es fácil, requiere un acto deliberado de rendición, reconocimiento de que no podemos enfrentar nuestras luchas solos. Pero esa es precisamente la lección que Dios quiere que aprendamos. Él quiere que dejemos de confiar en nuestras propias habilidades y comencemos a confiar completamente en Él. Consideremos la historia de Abraham, el padre de la fe. Cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac, no entendía el propósito de esa prueba. Isaac no solo era su hijo amado, era también el hijo de la promesa, aquel a través de quien Dios había dicho que adoración planes para Abraham y su descendencia. Desde una perspectiva humana, lo que Dios le estaba pidiendo a Abraham no tenía sentido. Pero Abraham confió. En el momento culminante, cuando levantó el cuchillo para obedecer el mandato de Dios, el ángel del Señor le proveyó un carnero como sacrificio en lugar de Isaac. Esa experiencia no solo fortaleció la fe de Abraham, sino que también le reveló un nuevo aspecto del carácter de Dios, que hay que enfrentar un nuevo aspecto del carácter provee. Tal vez hoy te encuentres en una situación que no entiendes. Tal vez sientes que Dios te está pidiendo algo que parece imposible. Quiero animarte a que confíes en Él, incluso cuando no ves el propósito detrás de tu prueba. Dios no te pide que entiendas, te pide que confíes, y en esa confianza tu fe será fortalecida. Otra forma en que las pruebas fortalecen nuestra fe es al enseñarnos a orar con mayor fervor. Cuando enfrentamos situaciones que están fuera de nuestro control, nuestra primera reacción a menudo es clamar a Dios. En esos momentos de desesperación, nuestras oraciones se vuelven más sinceras, más auténticas. Ya no oramos por rutina o con palabras vacías, oramos desde lo más profundo de nuestro corazón. Y en esa oración encontramos una conexión más íntima con nuestro Padre Celestial. Un ejemplo de esto se encuentra en la vida de Ana, madre de Samuel. Ana enfrentó años de infertilidad y el dolor de ser ridiculizada por su rival Penina. En su angustia, Ana llevó su carga al Señor en oración. Su oración no fue una formalidad, fue un derramamiento de alma ante Dios. Y Dios respondió. No solo le dio un hijo, sino que también transformó su dolor en gozo y su fe en un testimonio que sin nos generaba en cienes. Dios usa nuestras pruebas para llevarnos a un lugar de mayor intimidad con Él. En esos momentos de dificultad descubrimos que Él es verdaderamente nuestro refugio, nuestra fortaleza y nuestro ayudador, siempre presente en la tribulación. Salmo 4, 6, 1. Descubrimos que su gracia es suficiente y que su paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarda nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. Filipenses 4:7. Pero también debemos recordar que las pruebas no solo fortalecen nuestra fe individual, y también nos permiten fortalecer la fe de otros. Cuando enfrentamos pruebas con fe y confianza en Dios, nos convertimos en testigos de su poder y fidelidad. Nuestra historia de lucha y superación puede ser el aliento que alguien más necesita para perseverar en su propio camino. Como dice 2 Corintios 1:4, Dios nos cuela en todas nuestras tribulaciones para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier tribulación con el consuelo con que nosotros somos consolados por Dios. Quizás has pasado por un momento de prueba que parecía insoportable, pero ahora puedes mirar hacia atrás y ver cómo Dios estuvo contigo en cada paso del camino. Esa experiencia no solo fortaleció tu fe, también te equipó para ser una fuente de esperanza para los demás. Cuando compartimos nuestras historias de cómo Dios nos ha sostenido en tiempos difíciles, glorificamos su nombre y edificamos a quienes nos rodean. Las pruebas fortalecen nuestra fe al recordarnos que no estamos solos. La comunidad de creyentes es una parte esencial de nuestro caminar con Dios. Cuando enfrentamos dificultades, nuestros hermanos y hermanas en Cristo pueden ser un apoyo invaluable. Ellos oran por nosotros, nos animan y nos ayudan a mantener nuestra mirada fija en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Hebreos 12:2. Así que, amigos, cuando enfrentemos pruebas, recordemos que Dios está obrando en nosotros y a través de nosotros. Él no desperdicia nada. Cada dificultad, cada lágrima está siendo utilizada por Él para un propósito eterno. Las pruebas pueden parecer insoportables en el momento, pero nos fortalecen, nos acercan más a Dios y nos preparan para los planes que tiene para nuestras vidas. Confíen en Él. Entréguenle sus cargas y permitan que Él fortalezca su fe en medio de la tormenta, porque al final se vino más fuertes, más firmes en nuestra fe y más seguros de su amor eterno. Dios nunca falla. Él siempre está con nosotros y su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Cuando enfrentamos pruebas, no solo descubrimos la fortaleza de nuestra fe, sino también lo que hay en lo más profundo de nuestro corazón.
Las pruebas son como un espejo espiritual que nos muestra aquello que tal vez preferiríamos no ver. No nos gusta enfrentarnos a nuestras debilidades, a nuestros miedos, ni a las cosas que hemos permitido que ocupen el lugar de Dios en nuestras vidas. Sin embargo, es precisamente a través de las pruebas que Dios trabaja en nuestro interior, exponiendo que necesita ser transformado y refinado. No lo hace para condenarnos, sino para liberarnos, para moldearnos según su voluntad y hacernos más semejante a Cristo. En Deuteronomio 8:2, Dios le dijo al pueblo de Israel: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, y habías de guardar o no sus mandamientos. Dios permitió que Israel caminara por el desierto durante 40 años, no porque los hubiera abandonado, sino para revelar lo que había en su corazón. Fue en el desierto donde se manifestaron sus temores, su falta de confianza en Dios y su inclinación a la idolatría. Pero también fue en el desierto donde Dios los enseñó a depender de Él completamente, proveyéndoles maná, agua y guía. Las pruebas, al igual que el desierto, exponen las áreas de nuestra vida que necesitan ser purificadas. Tal vez hoy te encuentres tu propio desierto, enfrentando una temporada de dificultad que parece interminable. Tal vez te has preguntado por qué Dios permite que camines por este camino tan árido y desafiante. Quiero decirte que no estás solo. Dios no te ha dejado, más bien está caminando contigo, usándote esta experiencia para revelarte algo profundo, algo que cambiará tu vida para siempre si estás dispuesto a escuchar su voz. Consideremos por un momento la historia del rey David. Antes de ser rey, David fue un pastor humilde que enfrentó pruebas desde muy joven. Luchó contra leones y osos para proteger a sus ovejas. Se enfrentó al gigante Goliat con solo una honda y unas piedras y pasó años huyendo del rey Saúl, quien buscaba matarlo. Pero fue en esas pruebas que Dios moldeó el corazón de David. En el desierto, mientras huía por su vida, David aprendió a depender completamente de Dios. Fue en esos momentos de soledad y peligro que escribió muchos de los salmos que hoy nos inspiran y fortalecen. Sin embargo, incluso después de llegar al trono, David enfrentó pruebas que revelaron áreas de su vida que necesitaban ser transformadas. Su pecado con Betsabé y las consecuencias que siguieron fueron un recordatorio doloroso de que incluso los hombres conforme al corazón de Dios necesitan ser refinados. Pero a través de su arrepentimiento sincero, David encontró la gracia y el perdón de Dios. En el Salmo 51 vemos su corazón expuesto, clamando a Dios: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 52, por vendiendo. Así como David, nosotros también debemos permitir que las pruebas revelen lo que hay en nuestro corazón. A veces, lo que descubrimos no es agradable. Tal vez nos damos cuenta de que hemos puesto nuestra confianza en las cosas materiales en lugar de en Dios. Tal vez descubrimos que hemos permitido que el orgullo, la envidia o el resentimiento echen raíces en nuestra vida. Pero en lugar de desanimarnos, debemos ver estas revelaciones como una oportunidad para crecer, para rendir esas áreas a Dios y permitir que Él las transforme. El apóstol Pablo también experimentó esto en su vida. En 2 Corintios míos visitite, habla de un me aguijón en la carne, algo que Dios permitió en su vida para mantenerlo humilde y dependiente de Él. Pablo oró 3 veces para que ese aguijón fuera quitado, pero la respuesta de Dios fue: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 9. Este versículo recuerda que nuestras pruebas no solo revelan nuestras debilidades, sino que también nos enseñan a depender de la gracia de Dios. Cuando reconocemos nuestras limitaciones, abrimos la puerta para que el poder de Dios obre en nosotros de maneras que nunca habríamos imaginado. Las pruebas también exponen nuestros ídolos, aquellas cosas que hemos permitido que ocupen el lugar de Dios en nuestro corazón. Un ídolo no siempre es algo visible o tangible. Puede ser nuestro trabajo, nuestra familia, nuestras posesiones o incluso nuestras propias ambiciones. Cuando enfrentamos pruebas, a menudo descubrimos que hemos estado confiando en estas cosas más que en Dios. Pero las pruebas nos invitan a derribar esos ídolos y a volvernos completamente a nuestro Creador. Como dice el Salmo 300, Samuel 20, debes devocionarme. Oh Dios, si conoces mi corazón, pruébame y conoces mis pensamientos, y ves si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Permítame compartir un ejemplo contemporáneo. Conocí a un hombre que había construido su vida alrededor de su éxito profesional. Su trabajo lo era todo, su identidad, su seguridad, su orgullo.
pero un día lo perdió todo. La empresa para la que trabajaba cerró y él se encontró sin empleo, sin ingresos y sin una dirección clara. Al principio estaba devastado, pero en medio de su prueba comenzó a buscar a Dios de una manera que nunca había hecho antes. Lo que descubrió fue que su verdadero valor no estaba en su carrera, sino en su relación con Dios. Esa prueba reveló un ídolo en su vida, pero también le dio la oportunidad de derribarlo y poner a Dios en el lugar que le correspondía. Mis amigos, las pruebas no solo revelan lo que hay en nuestro corazón, también nos dan la oportunidad de ser transformados. Como un escultor que quita el exceso de piedra para revelar unas redes, Dios usa las pruebas para quitar de nuestra vida todo lo que no refleja su carácter. Este proceso no siempre es fácil ni agradable, pero el resultado es hermoso. Al final seremos más semejantes a Cristo, más llenos de su amor, su gracia y su verdad. Las pruebas también nos enseñan a ser sinceros con Dios. A veces intentamos esconder nuestras luchas, nuestros pecados y nuestras debilidades incluso de Dios. Pero Él ya conoce todo sobre nosotros. Nada está oculto a sus ojos. Las pruebas nos invitan a ser honestos, a presentarnos ante Él tal como somos, sabiendo que Él nos ama y nos acepta, no por lo que hemos hecho, sino por lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Si hoy estás enfrentando una prueba que parece imposible de superar, quiero animarte a que invites a Dios a examinar tu corazón. Pregúntale qué quiere mostrarte a través de esta experiencia. Tal vez hay algo que necesita ser transformado, algo que necesita ser rendido a Él. No tengas miedo de enfrentar lo que las pruebas revelan. Recuerda que Dios no está buscando condenarte, está buscando restaurarte, moldearte y hacerte más semejante a su Hijo. Finalmente, nunca olvidemos que las pruebas son temporales, pero las lecciones que aprendemos a través de ellas son eternas. Dios no nos deja en el fuego para siempre. Como un orfebre que refina el oro, Él sabe exactamente cuánto tiempo necesitamos permanecer en el horno para que nuestras vidas reflejen su gloria. Confía en su proceso, confía en su amor y confía en que Él está obrando todas las cosas para tu bien y para su gloria. La paciencia no es una virtud que se desarrolla fácilmente. Vivimos en un mundo que exige respuestas rápidas y soluciones inmediatas. Queremos todo ahora sin esperar, sin procesos largos, sin obstáculos en el camino. Pero el tiempo de Dios no es como el nuestro. Sus planes no se mueven al ritmo de nuestras exigencias. Y a menudo Él usa las pruebas para enseñarnos lo que quizás más necesitamos aprender, la paciencia. Esta paciencia trabajada y moldeada a través de las dificultades no solo nos ayuda a soportar los retos de la vida, sino que también nos lleva hacia la madurez espiritual. Santiago 1:4 dice: mas tenga la paciencia y su obra completa para que seas perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Esta perfección y plenitud no se refiere a una vida libre de problemas, sino a un carácter moldeado por Dios maduro y sólido. En otras palabras, las pruebas no solo prueban nuestra fe, sino que también producen en nosotros una fortaleza espiritual que nos prepara para los planes y propósitos más grandes que Dios tiene para nuestras vidas. La paciencia no es simplemente la capacidad de soportar el dolor o la frustración, es una confianza profunda en el carácter y los tiempos de Dios, una decisión para esperar en Él incluso cuando no entendemos lo que está haciendo. La paciencia es una de las formas en que nuestra fe se expresa en acción. Es confiar en que Dios está obrando, incluso cuando nuestras oraciones no respuesta inmediata, incluso cuando parece que nuestras luchas no tienen fin. Pensemos por un momento en la vida de José. Vendido como esclavo por sus propios hermanos, pasó años en prisión por un crimen que no cometió. Durante esos años, José debió meter la tentación de la desesperanza. ¿Cuántas veces se habrá preguntado: ¿por qué, Señor? ¿Hasta cuándo? Pero José esperó pacientemente en Dios y al final vio cómo cada prueba que enfrentó lo preparó para el propósito que Dios tenía para él: salvar a Egipto y a su propia familia de una hambruna devastadora. Lo que sus hermanos quisieron para mal, Dios usó para bien. Génesis 2:25. De la misma manera, nuestras pruebas producen en nosotros una paciencia que nos permite confiar en que Dios tiene el control incluso cuando nuestras circunstancias parecen decir lo contrario. Es en el horno de la prueba donde aprendemos a esperar, donde nuestras almas son refinadas y fortalecidas, donde somos transformados para reflejar más el carácter de Cristo. Las pruebas también nos enseñan que no somos autosuficientes.
En un mundo que celebra la independencia y la autosuficiencia, Dios nos recuerda a través de nuestras dificultades que dependemos completamente de Él. Cuando enfrentamos desafíos que están fuera de nuestro control, nos vemos obligados a dejar de confiar en nuestras propias fuerzas y a recurrir al poder y la sabiduría de Dios. Este proceso puede ser doloroso, pero produce en nosotros una dependencia que es esencial para nuestra madurez espiritual. Consideremos el ejemplo del pueblo de Israel en el desierto. Durante 40 años Dios los vio, los alimentó y los sostuvo, enseñándoles a depender de Él diariamente. Cada mañana el maná caía del cielo suficiente para ese día, recordándoles que su sustento no provenía de sus propias habilidades, sino de la provisión fiel de Dios. De la misma manera, nuestras pruebas nos enseñan a vivir un día a la vez, confiando en que Dios suplirá nuestras necesidades según sus riquezas en gloria. La paciencia también nos prepara a manejar mayores responsabilidades. A menudo queremos avanzar rápidamente hacia nuestras metas, pero Dios, como un buen padre, sabe que no estamos listos. Él usa las pruebas para prepararnos, para desarrollar en nosotros las cualidades necesarias para el próximo nivel de nuestro llamado. Piense en David, ungido como rey en su juventud, el que tuvo que esperar años antes de ascender al trono. Durante ese tiempo enfrentó persecución, desafíos y momentos de gran incertidumbre, pero esas pruebas no fueron en vano. Dios estaba moldeando a David, preparándolo para ser un líder conforme a su corazón. En nuestra impaciencia a veces intentamos apresurar los planes de Dios, pero esto solo lleva a frustración y fracaso. Recordemos a Abraham y Sara, quienes al no ver cumplida inmediatamente la promesa de Dios de un hijo, tomaron la situación en sus propias manos. El nacimiento de Ismael fue el resultado de su impaciencia, pero también un recordatorio de que los planes de Dios no pueden ser apropiados ni reemplazados. A pesar de su error, Dios fue fiel a su promesa y en su tiempo perfecto les dio a Isaac, el hijo de la promesa. Amigos, las sharp pruebas nos enseñan a esperar en Dios, no porque Él disfrute prolongar nuestro sufrimiento, sino porque sabe que la espera produce frutos que no se pueden obtener de otra manera. Como un agricultor que planta una semilla y espera pacientemente su crecimiento, Dios está trabajando en nuestras vidas, cultivando algo hermoso y eterno. Gálatas 6:9 nos anima, y no pesa anima lo que hacemos, pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. La paciencia nos permite perseverar sabiendo que la cosecha llegará. Además, la paciencia nos ayuda a desarrollar una perspectiva eterna. Cuando enfrentamos pruebas es fácil enfocarnos solo en presente y perder de vista el panorama más amplio. Pero las pruebas nos recuerdan que nuestra vida en esta tierra es solo una pequeña parte de la historia eterna que Dios está escribiendo. En 2 Corintios 4:17 Pablo declara, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. La paciencia nos ayuda a mirar más allá de nuestras circunstancias actuales y a fijar nuestra esperanza en las promesas eternas de Dios. Mis amigos, quiero que reflexionen sobre esto. Cada prueba que enfrentamos tiene un propósito. Dios no desperdicia ninguna experiencia y ninguna lágrima. Todo está trabajando para nuestro bien y para su gloria. Las pruebas no solo nos enseñan paciencia, nos enseñan a confiar en el carácter de Dios, a depender de su provisión, a esperar en su tiempo y a mirar hacia la eternidad. Nos enseñan que Él es fiel, que su gracia es suficiente y que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Si hoy estás enfrentando una prueba que parece interminable, quiero animarte a que no te rindas. Dios está obrando en tu vida, incluso cuando no lo veas. Él está cultivando en ti una paciencia que te llevará hacia una mayor madurez espiritual. Él está preparándote para algo más grande, algo que aún no puedes imaginar. Confía en su proceso, confía en su tiempo y recuerda que al final las pruebas no son el final de tu historia. Son una parte del camino que te llevará hacia un lugar de mayor plenitud, propósito y gozo en Cristo. Porque nuestro Dios es fiel y aquel que comenzó en ti la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. A lo largo de esta vida enfrentamos desafíos que nos parecen abrumadores. Caminamos por valles oscuros, atravesamos tormentas y enfrentamos montañas que parecen imposibles de escalar. Pero en medio de todo eso hay una verdad eterna que brilla como una luz en la oscuridad. Nuestras pruebas nos acercan más a Cristo.
No importa lo profundas que sean nuestras heridas, lo grandes que sean nuestras pérdidas o lo difíciles que sean nuestras circunstancias, siempre hay un propósito divino detrás de cada prueba. Y ese propósito es que a través de ellas podamos conocer a Jesús más íntimamente, depender de Él más profundamente y ser transformados más completamente a su imagen. Filipenses 3:10 dice, a fin que nos digne conocer y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Este pasaje nos recuerda algo crucial. No podemos conocer verdaderamente a Cristo sin compartir también en sus sufrimientos. Cuando enfrentamos nuestras propias pruebas, entramos en comunión con el Señor de una manera única. Descubrimos que Él no es un Salvador distante o indiferente, sino un amigo cercano que comprende cada una de nuestras luchas porque Él mismo las ha experimentado. Piense en las últimas horas de Jesús antes de la cruz. Fue traicionado por un amigo cercano, abandonado por sus discípulos, acusado falsamente y sometido a un sufrimiento inimaginable. Sin embargo, fue en esos momentos de mayor dolor que Jesús cumplió su propósito eterno. Y cuando nosotros enfrentamos pruebas, tenemos la oportunidad de acercarnos a Él, de caminar a su lado y de encontrar en Él la fortaleza que necesitamos para perseverar. Las pruebas tienen el poder de arrancarnos de nuestra autosuficiencia y llevarnos a los pies de la cruz. Cuando todo lo demás falla, cuando nuestras fuerzas se agotan y nuestras soluciones humanas no son suficientes, encontramos en Jesús el refugio, la paz y la esperanza que nuestra alma anhela. Es en esos momentos de debilidad que Él se convierte en nuestra fuerza. Es cuando nuestros corazones están rotos que podemos experimentar más profundamente su sanidad. Es cuando nos sentimos solos que descubrimos que Él está más cerca que nunca. Uno de los ejemplos más conmovedores de esto en la Biblia es la historia de Marta, María y Lázaro. Cuando Lázaro murió, Marta y María estaban devastadas. Habían enviado un mensaje a Jesús pidiéndole que viniera a sanar a su hermano, pero Él no llegó a tiempo. Para ellas todo parecía perdido. Pero Jesús tenía un plan mayor, uno que iba más allá de lo que podían imaginar. Cuando finalmente llegó, trajo consigo no solo consuelo, sino también la vida misma. Al resucitar a Lázaro, Jesús no solo les devolvió a su hermano y le reveló su poder y su gloria de una manera que nunca habrían conocido si no hubieran pasado por esa prueba. De manera similar, nuestras pruebas son a menudo el escenario donde Dios revela su poder en nuestras vidas. Puede que no siempre entendamos por qué enfrentamos ciertas dificultades, pero podemos estar seguros de que Él está obrando para nuestro bien y para su gloria. En medio del dolor encontramos su gracia. En medio de la incertidumbre descubrimos su fidelidad. Y en medio de nuestras debilidades experimentamos su fuerza. Pero las pruebas no solo nos acercan a Cristo, también nos permiten reflejar su amor y su gracia al mundo. Cuando enfrentamos dificultades con fe y confianza en Dios, nuestra vida se convierte en un testimonio de poder. Las personas que nos rodean ven algo diferente en nosotros, algo que solo puede venir de Él. Y a través de nuestro ejemplo podemos apuntarlos hacia Jesús, el único que puede darles la paz y la esperanza que necesitan. En 2 Corintios 1003:4 Pablo escribe, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación con el consuelo que nosotros somos consolados por Dios. Este pasaje nos recuerda que nuestras pruebas no son solo para nosotros. A menudo Dios usa nuestras experiencias para ministrar a otros. Cuando compartimos cómo Él nos ha sostenido en medio de nuestras luchas, damos esperanza a quienes enfrentan sus propias tormentas. Consideremos también a Pablo y Silas en prisión. Después de ser golpeados y encadenados por predicar el Evangelio, en lugar de quejarse o rendirse, comenzaron a cantar alabanzas a Dios. Su fe en medio de la prueba no solo fortaleció su relación con el Señor, sino que también impactó a los demás prisioneros e incluso al carcelero, quien finalmente entregó su vida a Cristo. Esto nos muestra que nuestras pruebas pueden ser una plataforma para glorificar a Dios y para traer a otros a su reino. Mis amigos, no sé qué tipo de prueba estás enfrentando hoy. Tal vez sea una enfermedad que parece no tener cura. Tal vez sea una relación rota que no puedes reparar. Tal vez sea un sueño que parece haberse desmoronado, un peso que llevas en tu corazón y que parece demasiado grande para soportar.
Pero quiero que recuerdes esto, no estás solo, Jesús está contigo, caminando a tu lado, sosteniéndote con su amor y su gracia. Él no promete quitarnos todas las pruebas, pero sí promete caminar con nosotros a través de ellas. En Isaías 42, Dios dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te negarán, cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Esta es su promesa para ti. No importa cuán grande sea la tormenta, no importa cuán profundo sea el valle, no importa cuán oscuro parezca el camino, Él está contigo. Y si permites que Él obre en tu vida, descubrirás que tus pruebas no son el final de la historia. Son el comienzo de algo nuevo, hermoso, algo que solo Dios puede hacer. Quiero invitarte hoy a rendir tus pruebas a Jesús. Entrégale tus cargas, tus preocupaciones y tus miedos. Permite que Él tome lo que parece roto y lo convierta en algo hermoso. Permite que Él use tus pruebas para acercarte más a Él, para moldearte, para fortalecerte y para mostrar su gloria al mundo. Porque al final nuestras pruebas no solo nos transforman, también nos preparan para la gloria eterna que nos espera en su presencia. Hoy te animo a que confíes en Jesús con todo tu corazón, aunque no veas el camino completo, aunque no entiendas todo lo que está sucediendo, recuerda que Él tiene un plan perfecto para tu vida. Confía en Él porque nunca te abandonará. Y al final podrás mirar atrás y ver cómo Él estuvo contigo en cada paso del camino, usando cada prueba para llevarte a un lugar de mayor paz, propósito y gozo en Él.